Bienvenidos otra vez a Puente Energético. ¿Qué es la energía eólica? Vamos, ¿quién parte? ¿Puedo partir yo? Por supuesto. La energía eólica es una forma de energía solar. Es el viento que se mueve desde de altas presiones a bajas presiones. Esa es la... Y la energía es... bueno, el viento tiene su energía, que es capturada por los aerogeneradores, y de eso es lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Oye, pero es la transformación de la energía cinética del viento en una energía mecánica. ¿Y eso cómo se hace? A través de un equipo, digamos, eléctrico, que es un aerogenerador. La gente lo conoce comúnmente como un ventilador, como un molino, en fin, le dan distintos nombres. Un remolino. Yo siempre digo que me da un poco así de urticaria escuchar ese tipo de nombres, pero el nombre es el aerogenerador o la turbina eólica, que aprovecha en el fondo estas diferencias de presión que indica Daniel para mover una turbina dentro del equipo que está a una altura determinada mediante las hélices o las palas del aerogenerador que componen este elemento de producción, y por lo tanto se genera la energía. Esa es la explicación más fácil, más básica. Hablemos de la eólica en Chile. ¿Y por qué Chile es relevante? Bueno, primero muchas gracias por invitarme al programa. Creo que es una fantástica idea este programa, Grace y Analía. Efectivamente, Chile es un ejemplo en el mundo. Yo siempre digo que no solamente en la región latinoamericana, sino en el mundo. Un país donde hace 10 años no existía ninguna regulación ad hoc, donde nadie apostaba porque hubiese un descenso en los precios de la energía como ha sucedido en el mercado chileno, que hoy día podamos hablar de la cantidad de megavatios eólicos que hay instalados en el país es un ejemplo absolutamente increíble en el mundo. Desde luego, la experiencia en otros países a veces dice hay mejor viento que en Chile, esto se suele decir con frecuencia, Chile no es el país del mundo donde existe mejor recurso eólico, pero pasan tantas cosas buenas en Chile que nos han permitido decir que hoy día este es el país que se puede mostrar al mundo como ejemplo real de lo que es el desarrollo de la industria renovable, que creo que es muy importante mencionarlo. Y muy importante, y acabo con esto, hacer mención a la institucionalidad, y aquí no me puedo olvidar de ACERA, la Asociación Chilena de Energía Renovable, plataforma desde la cual hemos trabajado tanto que hemos podido llegar a este punto. Y desde GES, como empresa que ha visto este mercado como un mercado estable, capaz de generar actividad económica en el resto de la región, nosotros como Global Energy Services, compañía que, como antes decía Daniel, ha construido Negrete, Cuel y otros muchos proyectos eólicos que hay en el país, la plataforma desde la cual crecemos en América Latina es Chile. Por tanto, quiero mandar este mensaje porque es muy importante para la región y para el resto del mundo. Chile es un ejemplo de desarrollo de industria renovable y hemos generado la plataforma para seguir creciendo. Hay un estudio que hizo la agencia alemana GIZ en conjunto con el Ministerio de Energía hace unos años, que es un estudio que ha estado actualizándose anualmente, donde habla del potencial energético de Chile en términos de energías renovables. El potencial total es algo así como 1.800.000 megawatts, que es varias veces lo que es la potencia de Sudamérica. Si uno se fija solamente en la potencia eólica, el potencial es algo así como 37.000 megawatts, que comparado con lo que decía Analía respecto a la potencia actual, es 1,5 veces todo lo que hay instalado en Chile en todas las tecnologías. Y esto principalmente se concentra en la parte centro-sur de Chile, desde Biobío hasta la región de los lagos y Aysén. Pero ahora, sin embargo, en temas de recurso eólico, tú encuentras, a diferencia del recurso solar, podemos encontrar varias zonas en el país a lo largo de nuestros 4.000 kilómetros y tantos de costa, zonas que evidentemente tienen un potencial de recurso eólico sobresaliente, que es, por ejemplo, la región de Aysén y Magallanes, o la Patagonia. ¿Qué es lo que pasa, sin embargo, y que impide o dificulta el desarrollo adecuado y competitivo de parques eólicos en esa zona? No hay centros de consumo masivos altos, y tampoco hay hoy día una extensión de redes en el fondo que podría hacer más competitiva la transmisión de esa energía. Pues son sistemas aislados. Aysén y Magallanes son dos sistemas que no están interconectados con el resto del país, a diferencia del sistema eléctrico nacional hoy día CEN, que une el norte y el centro, ¿no? En el centro y en el norte hay efectivamente zonas más a la costa probablemente, donde el recurso eólico es mejor, pero también en Calama hay zonas que son muy adecuadas
adecuadas, en Taltal. Tenemos hoy día un desarrollo promocionado precisamente por el Ministerio de Bienes Nacionales y Energía. Sin embargo, que hoy día Chile haya logrado bajar los precios de la energía hasta los niveles que sabemos que estamos y que siga siendo eficiente la generación renovable y la generación eólica es un factor interesantísimo, porque no en todos los países pasa esto. Así es. Eso gracias también al desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico de la generación eólica ha permitido hoy día pensar en instalar proyectos eólicos donde antes, por las velocidades de viento, no era posible o no eran económicamente rentables. Hoy día el desarrollo tecnológico con las turbinas de clase 3 nos permite pensar en instalar proyectos eólicos donde a lo mejor para nuestros ojos puede ser que no exista un gran potencial eólico. No obstante, la tecnología hoy día ya lo está permitiendo. Así es. De hecho, en términos de avance tecnológico, estuve viendo hace unos días unos números de la agencia de Estados Unidos, IRENA, que mencionaba que en los últimos 10 años ha bajado un 40% el costo de las turbinas eólicas y que se espera que de aquí al año 2030 pueda bajar un 50% más. Y eso es lo que permite finalmente que esta tecnología pueda competir de igual a igual con tecnologías convencionales que probablemente hoy son más no convencionales que la eólica y la solar. ¿Tú sabes, Grace, quién concentra la mayor cantidad de fabricación de aerogeneradores en el mundo? Fíjate que son 5 países. Es Dinamarca en primer lugar, que sin embargo no aparece dentro de los países con mayor capacidad instalada, probablemente por tamaño. Dinamarca, China, Estados Unidos, España y Alemania se llevan el 90% de la fabricación de aerogeneradores en el mundo. Y sin embargo, donde hay más capacidad instalada, y lo dije al principio con China, bueno, está China con 35%, Estados Unidos con un 18-20%, Alemania, India y España. España con un 5% a propósito, obviamente que el boom renovable y de la eólica especialmente en Europa comenzó en España. ¿Cómo estamos con las licitaciones en el tema de la energía eólica? ¿Cómo se trata? ¿Hay un trato particular al momento? Ustedes eligieron el 2015-16, en el caso, bueno, Mainstream, que le fue muy bien en las licitaciones. ¿Cómo pasa? Exacto. Sí, efectivamente en las licitaciones de suministro, que es la forma en la que los clientes regulados, es decir, las compañías de distribución adquieren su energía, hubo cambios en el esquema de licitación para permitir la entrada de energías renovables o energías que tuviesen un esquema de generación que no fuese permanente durante el día. Así fue como se diseñaron bloques horarios distintos para poder ofertar energía. Así es como hay empresas que eran capaces de suministrar energía durante las 24 horas del día, que tenían un bloque de 24 horas, y otras que tenían bloques horarios solo diurnos, otros nocturnos y otros distintos. Y finalmente lo que permitió eso fue que las empresas de energía renovable no convencional, y principalmente solares y eólicas, pudieran competir en estos bloques, sabiendo que si uno quiere instalar un proyecto fotovoltaico, va a poder suministrar esa energía durante el día y por lo tanto es en ese bloque donde puede competir. De hecho, eso fue en gran parte lo que permitió que empresas como Mainstream y otras de energías renovables no convencionales ingresaran al mercado. Hace 5 o 6 años atrás teníamos, por decirlo en términos generales, 4 grandes empresas de energía y hoy tenemos una quincena probablemente de empresas de generación que compiten entre sí. Una contaminación acústica. Y lo que hablan de los animales, que también son cosas que a la población les interesa al momento de que instalen un parque eólico. ¿Qué nos dicen de eso? Sí, yo te puedo decir que la sustentabilidad para nosotros como Mainstream es uno de nuestros principales valores. Y la sustentabilidad no solamente está asociada a la generación limpia de electricidad, sino que tiene que ver con una implementación responsable de los proyectos con las comunidades y con el entorno. Entonces, hoy día nuestros proyectos tienen que ser aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿cierto? Hay todo un estudio previo antes de que el proyecto inicie la construcción. Por otra parte, mucho antes de que eso se inicie, nosotros comenzamos un trabajo con las comunidades, nos acercamos a las comunidades y les mostramos el proyecto. Eso ha sido una clave para el éxito de nuestros proyectos, porque en la manera en que... En papel, o sea, tú me dices, este es el proyecto, tú presentas tu proyecto ahí, los planos, en papel con la comunidad, antes de nada. Y generamos instancias también como estas de educación, donde se le muestra a la gente
¿Qué es lo que es un proyecto eólico? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las externalidades que tiene un proyecto como este? Entonces, un proyecto eólico no aparece de un día para otro, son largos años de trabajo. Probablemente la construcción de un proyecto eólico y en general renovable son muy rápidos. Pero el desarrollo previo que tiene el proyecto, como te decía anteriormente, en la fase de relacionamiento comunitario y después durante la aprobación de los permisos ambientales, es un trabajo que es muy duro y que nosotros los abordamos con una mirada de sustentabilidad, de ser respetuosos en el medio en que nos estamos insertando. Quizás solamente para complementar lo que dice Daniel, no existe ninguna tecnología que sea 100% inocua. Todas las tecnologías, por más renovables que sean, tienen algún impacto. Además que tienen infraestructura asociada, por ejemplo, de transmisión, que también puede tener impactos propios. Lo que estamos trabajando en el Ministerio de Energía es la implementación de lo que se llama el Plan Más Energía. Es un plan que entiendo que conversó también el subsecretario de Energía en el panel de la semana pasada, pero principalmente y muy breve se refiere a 3 momentos. Es cómo tratar un proyecto de energía en la etapa antes de la tramitación ambiental, y esto tiene que ver con la participación temprana, socializar el proyecto con las comunidades, entregarles información transparente y oportuna. Luego, cómo acompañar a un proyecto de energía en su desarrollo en la parte ambiental y en la parte de otros trámites, porque no solamente está la evaluación ambiental, sino que muchos trámites en paralelo. Y luego toda la etapa de construcción y operación, que tiene también su momento de relación con las comunidades cuando empiezan a ver que llegan equipos y llega infraestructura, etc. La idea de este plan es acompañar tanto a las empresas, pero además a las comunidades y servir de una u otra manera de acompañamiento a ambas partes para permitir un desarrollo más armónico de estos proyectos. Generalmente los proyectos de energía renovable no convencionales no tienen tanta oposición como otros proyectos, pero como dije antes, no son proyectos que sean 100% inocuos. Hablando un poco de esa infraestructura de los aerogeneradores, para también nuestros televidentes podamos ir entendiendo, ¿cuántos metros de altura tienen en promedio? Marta, aquí tenemos la técnica. Vamos a ver, depende. Hoy día tenemos alturas de buje hasta 120 metros. 100 metros de altura. Altura de buje, que es justo el punto donde conectamos las palas, ¿no? Verdaderamente el impacto de una turbina eólica es impacto, ¿no? Es cierto que no existe la perfección. Siempre vamos a instalar plantas de generación que gusten más, gusten menos, ¿no? Hay gente que dice que las plantas solares fotovoltaicas que se construyen en Chile son de un tamaño tan extraordinariamente grande que son antiestéticas en un desierto tan lindo como es el desierto de Atacama, y hay personas que consideran que una turbina eólica es preciosa y otras no, y eso es un tema absolutamente subjetivo. Pero de cara al impacto, y sobre todo quería hacer un apunte, Analía, en relación con lo que comentábamos antes de el trabajo que generan la construcción de estos parques eólicos, y al hilo de lo que tú comentabas, Grace, en relación con lo madura que también es la industria chilena en relación con lo que se trabaja y lo bien que se trabajan los temas ambientales. Por ejemplo, Mainstream hace un trabajo extraordinario con las comunidades, y de eso damos fe las compañías como GES, que no solo construimos proyectos en muchas áreas geográficas del mundo, sino que a Mainstream le hemos construido proyectos. Entonces, cuando llegamos a un parque eólico para construir, nosotros tomamos el testigo que nos da nuestro cliente y ahí pulsamos cómo ha sido el trabajo que han hecho. Trabajo que nosotros tenemos que continuar. ¿Y cómo continuamos? Intentando integrar contratistas locales, intentando generar riqueza en lo local. Pero es muy importante lo que ha dicho Daniel, porque además es verdad. Darte algunos datos a propósito de la mención de cómo ha evolucionado la tecnología eólica y del diseño de las turbinas o de los aerogeneradores, que es el nombre que hay que usar en la industria. A propósito de haber presenciado en 15, 20 años cómo han ido cambiando, fíjate, los aerogeneradores. Yo por lo menos empecé en la industria cuando las torres de los aerogeneradores medían entre 60 y 80 metros. Ese era el máximo de altura que la industria en ese momento tenía como consenso, que era el tamaño, ¿cierto?, del aerogenerador.
y con aspas o diámetros de pala, que es el largo que mide en el fondo el aerogenerador de lado a lado en una pala, de 90 metros, 85, 90 metros. Yo me acuerdo que empecé en ese momento en la industria. Hoy día estamos con torres de altura, como decía Marta hace un momento, de 110, 120 metros de altura y un diámetro de pala que en lo que nosotros llamamos el aerogenerador de onshore o de terreno, ¿cierto? Tiene dimensiones de hasta 145, 150 metros de largo. Wow. Son unas tremendas máquinas que puestas en terreno, a ras de suelo, uno se para y es realmente un gigante. Lo que pasa es que en la perspectiva visual, a distancia, no se ve, fíjate, tanta la diferencia en esta evolución. Ahora, ¿por qué ocurrió eso? Porque el consenso también de la industria fue indicando que a mayor altura y a mayor diámetro de pala, la producción energética era mayor. Hay más viento, mientras más subes en el fondo de esta turbina que gira, a propósito de las palas que tiene, y también existe una mayor eficiencia del aerogenerador en la medida que la pala sea más grande. Así que eso es una cuestión que pasó a propósito del desarrollo tecnológico de la industria. Con estos gigantes eólicos que tenemos, ¿cómo es el tema de la seguridad? ¿Qué hay? ¿Hay un ascensor? ¿El técnico sube? ¿Qué pasa en caso de un incendio? Porque perder un aerogenerador no debe ser muy barato y los incendios yo creo que pueden pasar, accidentes pasan. Los rayos, por ejemplo. Ah, sí. Sí, las aspas tienen sistemas de pararrayos, ¿sí? Quiero aprovechar que tengo la palabra también para contarles que estos aerogeneradores se posicionan con el viento para poder maximizar su producción y también hacen un posicionamiento de las aspas en forma óptima para poder capturar la mayor energía del viento y transformarla en energía eléctrica. Perdón, ¿se posicionan, se giran? Se giran. La góndola tiene un posicionamiento. Sí, tiene un regulador de pitch y tiene el regulador de pitch que dice Analía, que hace que el viento sea capturado de manera óptima. Las medidas de seguridad, claro, hoy día las tecnologías incorporan un ascensor para 2 personas. Y también hay cuerdas de vida para hacer evacuación a través de líneas de acero desde la góndola en el caso de generarse un incendio, o también por el exterior con cuerdas. Hay sistemas de evacuación para subir a un aerogenerador. Sí, no es llegar y subir. O sea, no es que me voy de paseo, permiso, quiero mirar a 150 metros. Ya. Y hay cursos que son... Y en ese sentido, si me permiten, mi compañía es especialista en eso, ¿no? GES es una compañía que está desde hace más de 30 años en el sector de los servicios de construcción y una de nuestras unidades de negocio es esa, precisamente la de la instalación de turbinas. Otra es la unidad de negocio de construcción de Balance of Plant. Construimos las obras civiles y eléctricas de la planta, pero en concreto la unidad de negocio de instalación de turbinas es la que a nosotros nos permite, con mano de obra especializada, hacer el montaje electromecánico de las turbinas. Además, somos una compañía que está en el mercado como proveedores independientes, por tanto, en 30 años hemos instalado muchos aerogeneradores en el mundo. Recientemente hacíamos el cálculo y es como el 8% de todo lo que está instalado en el mundo lo ha instalado GES. O sea, hay experiencia. Hay experiencia, sí. Y sí que es verdad que es muy importante la especialización de la mano de obra, pero ya empezamos en Chile a incorporar... Eso quería preguntar sobre los profesionales en Chile, porque hace 6 años o hace 10 años, hablemos un poco más, esto no era... No abundaba. Exacto, no era abundante, era como los astrónomos, que ahora sí hay, pero hace 30 años eran menos. Entonces... ¿Cómo va esa parte? Nosotros ¿Cómo cooperado como industria? A ver, hay que ser sincero, lo que hacemos nosotros es algo muy especializado, por lo tanto necesitamos capital humano especializado.
Vamos evolucionando, otra de las cosas que denota que el mercado chileno es un mercado que va madurando muy bien y nos está ayudando mucho la institucionalidad. El otro día, por ejemplo, acudimos a una mesa de capital de trabajo convocada por la ministra, donde vamos a conversar sobre eso. Entonces es ahí donde tenemos que todas las partes decir qué necesitamos, qué necesita el capital de trabajo en Chile y establecer conversaciones, ¿no? Que al final es lo que vamos a necesitar. Pero a tu pregunta, Grace, la respuesta es sí. Tenemos chilenos capacitados para incorporarlos en nuestros contratos de construcción y cada vez más. Quedan cosas por hacer, tenemos que seguir trabajando, pero vamos en una muy buena dirección. Y desde el gobierno, ¿qué nos puedes decir en ese aspecto? Porque el negocio renovable va a seguir creciendo, porque para allá vamos. De hecho, Mainstream ahora tiene un buen número en general en el mundo de puestos de trabajo. Desde el punto de vista institucional, ¿cómo vamos a afrontar ese mercado? A ver, el mercado de las energías renovables tiene un sustento bastante sólido en sí mismo. O sea, hoy es capaz de competir con otras tecnologías sin necesidad, ya dijimos, de subsidio, otros beneficios adicionales. Yo creo que la manera en que va a crecer el mercado de energías renovables, y en particular el eólico, va a estar dado por varias cosas. Por un lado, hay una agenda de descarbonización, por lo tanto, sacar carbón de la matriz y tener que reemplazarlo con otras tecnologías, entre ellas la eólica. Pero además, estas energías, como dijimos antes, probablemente continúen bajando su costo de tecnología. Por lo tanto, hoy lo que tratamos de hacer desde el Ministerio de Energía es mantener una regulación estable, por supuesto realizar las mejoras necesarias, pues impulsar con el objetivo de establecer reglas claras y de esa manera incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías. Probablemente en 5 años más, cuando estemos sentados quizá en este panel nuevamente, vamos a estar hablando de energías distintas a la solar, a la eólica, biomasa, sino que van a haber otras maneras de generar electricidad que hoy quizás no conocemos. Yo tengo un dato, fíjate, que me parece importante, además lo ligo con la participación de Daniel y de Mainstream. En el plan de obras de la Comisión Nacional de Energía, que es una indicación o recomendación de cuáles son las obras de generación que se tienen que agregar a la capacidad existente de generación del país. Fíjate que hay 5.000 megavatios de eólica entre hoy día y el 2035. O sea, la planificación es que el mercado va a absorber 5.000 megas. Algunos de esos proyectos tienen nombre y apellido, por ejemplo, los 1.000 megas que va a tener que construir Mainstream, y estoy cruzando los dedos para ver cómo se hace eso, es un desafío evidentemente, pero entre 5.000, 3.000, bueno, hay una discusión ahí a propósito de las correcciones que hacen los técnicos. ¿Se van a construir? Mira, están recomendados y anunciados porque están ligados a anuncios de inversión que probablemente o tienen un contrato de energía, como en el caso de las licitaciones, o porque están recomendadas desde el punto de vista de que es la oferta necesaria para cubrir una demanda que va a ocurrir de aquí al 2035. Y si este ejercicio, que es un ejercicio de operación de la matriz energética, dice que hay entre 5.000 y tantos megas que hay que agregar a la matriz, ese es un tremendo desafío. Imagínate, ya tenemos 1.400, vamos a agregar, estamos diciendo que vamos a agregar 5.000 más entre proyectos, como te digo, que tienen nombre y apellido, como los de Mainstream y otras empresas que han sido adjudicadas en sus contratos, y otras que son recomendadas. Es una tremenda cifra para la realidad del país, que al final, vuelvo a decir, no tiene ese mejor recurso, pero tiene otras muchas cualidades que hacen que estos desarrollos sean factibles. Ahí es donde a mí me gustaría decir algo que tiene que ver con el compromiso de todos para poder avanzar a una matriz más limpia. Si bien es cierto, la autoridad está haciendo y jugando un papel que es muy importante, también la industria tiene que avanzar en entender de que su suministro eléctrico, por ejemplo Metro hoy día tiene un PPA o acuerdos de consumo de energía que viene solamente de fuentes renovables. No es necesario que nosotros tengamos paneles solares sobre las oficinas, sino que los contratos tienen que provenir de la industria renovable. En ese sentido vamos a avanzar a la descarbonización de nuestra matriz energética. Estos proyectos, si bien es cierto, tienen un costo, digamos, son mínimamente invasivos. O sea,
tú puedes ver que en los proyectos el terreno puede seguir siendo utilizado, por ejemplo, en el campo, el proyecto de nosotros, el proyecto CUEL, el campo sigue siendo cultivable. Entonces, sí. Además, el trabajo comunitario que se hace, no solamente para insertar el proyecto en el lugar donde se quiere construir, nosotros nos ponemos de acuerdo con la comunidad. ¿Cuál es el mejor lugar donde se pueden instalar estos aerogeneradores? O sea, una cosa es el proyecto como lo presentan y otra cosa como termina. Y más allá de eso, hay que hacer ciertos cambios. Más allá de eso, el trabajo comunitario de Mainstream no finaliza con la etapa de construcción. El acompañamiento a las comunidades es un acompañamiento permanente. No finaliza con la construcción. No es instalo mi proyecto y me voy. No, el trabajo comunitario continúa y es un trabajo que es permanente. Entonces, las comunidades entienden de que estos proyectos también de alguna manera significan un beneficio para ellos. En 40 segundos, no más que eso, pueda manifestar su sueño futuro energético, ya sea en Chile o en el mundo. ¿Por quién se lanza primero? ¿Quién sueña? ¿Daniel? Sí, yo sueño con una matriz energética más limpia, sin externalidades negativas, una matriz competitiva y que también nos ofrezca la posibilidad de tener una independencia energética. Como lo hablábamos antes del programa, también las energías renovables a nosotros nos ofrecen la posibilidad de ser resilientes frente al cambio climático. A través de, no sé, la generación de hidrógeno, por ejemplo, a través de la electrólisis del agua o las plantas desalinizadoras de agua, de mar. Entonces, ese es mi sueño, tener una matriz completamente renovable. Marta. Yo sueño con un mundo más limpio, con un mundo más verde, con que la energía se convierta en un derecho fundamental, que podamos acercar a todas las personas y que... Junto con la comida, eso era bueno. Junto con la comida, sí, y que entre todos podamos contribuir a eso, cada uno desde nuestro punto. Quizás es difícil discrepar un poco de los sueños del resto, todos soñamos algo parecido, también una matriz limpia, energética, pero quizás agregar que me gustaría ver en el corto plazo, quizás no como un sueño tan lejano, que cada uno de nuestros hogares sea un prosumidor, o sea, que cada uno sea capaz de producir energía, aportar a la red y ser parte de la matriz energética. Sí, yo lo mismo que Rodrigo, lo dije en el primer capítulo, mi sueño es la electrificación de los consumos, la figura del prosumidor como una figura empoderada que toma decisiones de producción, de consumo, de almacenamiento también de energía, y un concepto que voy a agregarle a lo que dijo Rodrigo, que es el concepto de libre competencia dentro del mercado eléctrico, que no se ha caracterizado precisamente por tener libre acceso desde el punto de vista del consumidor o del punto de vista de otros competidores de generadores que son de gran escala, de mediana escala, de pequeña escala y de microescala, como es la figura del consumidor. Yo el tema de libre competencia creo que es un concepto que tenemos que empezar a trabajarlo y a difundirlo, entendiendo que eso le hace bien al mercado. El futuro es renovable y en Mainstream queremos liderar esa transición en Chile y el mundo. Somos una compañía de origen irlandés. Su fundador es Eddie O'Connor, un pionero de las energías renovables en Irlanda. En Mainstream desarrollamos, construimos y operamos proyectos solares y eólicos con estándares de clase mundial. Con presencia en 4 continentes, entregamos energía limpia y eficiente a millones de personas. En todas nuestras operaciones combinamos nuestra experiencia internacional con un profundo conocimiento local. Este es un país privilegiado con excelentes condiciones para desarrollar parques eólicos que aportan energía limpia a la matriz. Un parque eólico es un conjunto de turbinas que se comunican entre sí por medio de pequeños caminos de acceso. La energía producida por cada aerogenerador es conducida hacia una subestación encargada de evacuar la energía generada por la totalidad del parque eólico. Un parque eólico tiene la virtud de que permite seguir desarrollando las actividades de ganadería, agricultura y comunidades locales, pues solo ocupa el 4% de la superficie.
Para nosotros la sustentabilidad significa contribuir al desarrollo local de las comunidades donde se emplazan nuestros proyectos. Creo que es fundamental esta política que ha tomado Mainstream de partir de la educación. Para Mainstream la seguridad es lo primero. Eso significa que en nuestras operaciones nosotros ponemos este valor como primordial y es parte de nuestra gestión y planificación diaria. La diversidad geográfica de nuestros proyectos eólicos y solares nos permite garantizar un suministro constante de energía. Es una de nuestras grandes ventajas. Nuestro compromiso en Chile es a largo plazo y buscamos entregarle mayor independencia energética al país. Mainstream, Renewable Power. La hora de las misiones tecnológicas a China. Los invitamos a que participen en la 9ª misión tecnológica y cultural a la República Popular de China, del 26 de octubre al 10 de noviembre, donde podrán generar reuniones de negocios, visitar fábricas, encuentros multilaterales con autoridades de gobierno, actividades culturales. Serán solo algunos detalles de este programa y para este año. Se pueden inscribir en info@misacomunicaciones.cl y no lo olvide que el plazo es hasta el 15 de septiembre. Misiones tecnológicas en su 9ª versión a la República Popular de China, el gigante asiático, del 26 de octubre al 10 de noviembre. La perspectiva que hoy día tenemos, podemos construir una región no solamente desde el punto de vista de lo tradicional, que tiene que ver con las oficinas, con los servicios públicos, con los funcionarios, con las secretarías regionales ministeriales, sino que además nosotros tenemos una oportunidad única. Construimos una ciudad, construimos una región que tiene 21 comunas, su capital va a ser Chillán, pero podemos construir una región sustentable. Y en ese sentido, cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de que el desarrollo de esta región, la construcción de esta región, lo podemos hacer de manera armónica. Y los problemas que puede tener las ciudades, desde el punto de vista, por ejemplo, de lo tradicional, contaminación. Te puedo contar de que Chillán es una de las ciudades más contaminadas del país. A las 6, 7 de la tarde el humo aparece por todos lados. Pero no solamente Chillán, sino que a lo largo del país también están contaminadas diferentes ciudades que son por polución principalmente y por lo que son las estufas a leña. El 82%, húmeda. Y leña húmeda. El 82% de los hogares en la ciudad de Chillán se calefaccionan a través de leña. Y lo malo es que no cualquier leña, sino que es leña húmeda. Ahí también como gobierno tenemos un mega compromiso instaurado en la ruta energética que tiene que ver con convertir los biocombustibles, o sea, la leña, en un biocombustible sólido, regulado, y que podamos fiscalizar y que podamos comercializar una leña más seca. Hay un elemento que está dentro de lo que nosotros queremos construir como una región sustentable, pero también hay otro que atañe a todos, por ejemplo, la basura. ¿Qué hacemos con la basura? Relleno sanitario. Yo creo que si queremos convertir una región sustentable debemos aprovechar ese desecho, esa basura, y podemos convertirlo en energía. Creo que es una muy buena manera de no estar haciendo más rellenos sanitarios. Hay diferentes formas de usar la basura para convertirla en energía. Generalmente hay incineradores muy eficientes que pueden permitir aquello. Pero por otro lado, considerando también de que Ñuble, y estoy hablando de Ñuble un poco como símil para todas las regiones, pero es por la oportunidad que tenemos como nueva región.
los desechos forestales de la actividad forestal o los desechos de la actividad agrícola. Ahí hay otra oportunidad que a partir de estos desechos, por ejemplo biomasa, centrales de biomasa, podemos generar energía a partir de estos desechos. Y así tener una región, ojalá 100% sustentable, que no botemos nada. Si no podemos ser eficientes, que es un tema que también se discutió acá, la eficiencia energética. Yo estuve hace pocos días atrás visitando la planta de Orafti, que es una empresa que hace inulina para Europa, y tienen una planta de biomasa. Pero ellos nos decían que en Alemania no tienen problemas con los desechos agrícolas, son muy eficientes en toda su actividad. Pero acá en Chile sí tenemos problemas, tenemos desechos agrícolas. Bueno, esos desechos convertámoslos en energía a partir de la biomasa. Ahí hay otra oportunidad. Y ahora, eso desde el punto de vista de lo que hay, de lo que genera una complicación, de lo que genera un impacto en la comunidad. Pero hay otra área que está presente en prácticamente todas las regiones, que es la generación de energía a partir de energías limpias, que tiene que ser hecho a partir de procesos, a partir de la reglamentación vigente, de la normativa vigente y de los estándares que Chile tiene en materia medioambiental. En ocasiones, cuando nos enfrentamos a comunidades que a veces se oponen a este tipo de proyectos, siempre surge el tema de la sustentabilidad. Estos proyectos no son sustentables, estos proyectos van a, de alguna manera, impactar en la comunidad, impactar en el medio ambiente. Es ahí donde también surge una nueva oportunidad para la región de Ñuble, la futura región de Ñuble, en que necesitamos inversión. Y la inversión puede ir a partir de los proyectos de generación de energía. Y esos proyectos de generación de energía tienen que, primero, cumplir toda la reglamentación vigente. Pero hoy día como gobierno incluso le estamos pidiendo a las empresas que desean hacer proyectos de generación de energía, a partir de energías limpias, a partir de energías renovables no convencionales, que puedan realizar una participación ciudadana temprana. Es decir, que vayan más allá de lo que es la normativa vigente. Quizás la mirada nuestra de Fundación Chile en relación a la sustentabilidad, primero te lo cuento en relación al país. Nosotros tenemos una visión muy clara, que es que los desafíos que el país enfrenta en materia de sustentabilidad, más que ser una restricción a nuestro tejido productivo, que como que nos oprime, ¿cierto?, y pone también en riesgo nuestros estilos de vida, es más bien un espacio de innovación y de creación de valor muy grande, muy grande. Entonces es como medio paradójico, ¿no?, porque estos desafíos que tenemos nosotros de sustentabilidad finalmente nos van a hacer que podamos crear mucho más conocimiento y desarrollo. Y en particular en los temas de sustentabilidad, que no es solo energía, no es solo generación de energía, no es solo cambio climático, también es residuos, también son economía circular, etcétera, productividad. Esos desafíos de sustentabilidad con los desarrollos de tecnología también te permiten de alguna forma llevar los desarrollos al territorio y a las regiones, ¿no? Entonces, nosotros en materia de sustentabilidad o de innovación en energía, se habla de las 5 Ds, ¿cierto? Que es la digitalización, la distribución, la descarbonización, la descontaminación y dejo al final la descentralización, ¿ya? ¿Qué pasa hoy día? Que las tecnologías hoy día te permiten tener desarrollos locales. Se habla de las economías de escala negativa, o sea, que tú ya no tienes que tener grandes centrales térmicas, ¿cierto?, grandes centrales hidráulicas, porque puedes tener generación distribuida solar o eólica o generación distrital, etcétera. Y otro desarrollo tecnológico, que es la digitalización, te permite de alguna manera hacer gestión de esos desarrollos. Entonces, cuando tú hablas de desarrollo de país, el país no se va a desarrollar si no es capaz de resolver sus desafíos de sustentabilidad, por una razón muy simple. Chile no solo alimenta a sus 17 millones de personas, o no solo provee materiales para las 17 millones de personas que viven acá, sino que a muchos cientos de millones de personas afuera. Le damos alimentos, cerezas a los chinos, manzanas a los europeos, etc. Por tanto, si nosotros queremos, por ejemplo, doblar nuestras exportaciones agrícolas, ¿cierto?, agroalimentos, de 18 billones de dólares a 36, ¿cómo lo hacemos hoy día en materia de agua, por ejemplo, o energía? No llegamos. Pero eso es una buena noticia, porque para resolver eso vamos a tener que sofisticar mucho y cambiar la forma en que hacemos las cosas, cuyo desafío más grande no es la tecnología, sino es cómo cambiamos el modelo productivo o cómo cambiamos la manera que tenemos de coordinarnos los distintos actores para llevar a terreno esas soluciones.
Y eso pasa por las regiones, no solo el Ñuble, sino el resto. Y estamos al debe, eso sí te lo digo. El sueño es ese, pero estamos al debe hoy día. ¿Cuál es el tipo de energías que más se está usando en las regiones? A ver, bueno, recordemos que las regiones están todas interconectadas entre ellas, digamos, entonces no necesariamente lo que se produce en una región se consume en esa misma región. Es probable que la región del Ñuble o la octava región, como la conocemos, digamos, en la Biobío, cuando consume energía la ciudad de Concepción, tal vez energía que se está produciendo en Osorno, que se está produciendo en, no sé, en Antofagasta, y eso gracias a que Chile está conectado a través de un sistema interconectado central o un sistema nacional que se le llama. Entonces, lo que ha ido ocurriendo es que las distintas regiones han ido aprovechando los recursos propios que tienen, ¿no es cierto?, para qué es lo que pueden producir. En particular, me voy a referir a la región del Biobío, digamos, porque muchas gracias. Ñuble todavía no existe, digamos, así que, pero tampoco, el 6 de septiembre. Pero lo que hace es que la estadística que tengo en la cabeza, digamos, está asociada a la región del Biobío. Y la región del Biobío se ha caracterizado por ser una de las regiones más productoras de energía del país. Si no me equivoco, que hoy día tiene el segundo lugar de la región con más potencia instalada. Y eso fue muy potente, básicamente por generación hidráulica mucho tiempo también, y también por generación térmica por la facilidad de puerto. Entonces también hubo un polo de desarrollo de generación térmica. Pero en los últimos años el desarrollo ha estado por eólico, solar y principalmente solar. Entonces uno si mira dónde se está desarrollando, obviamente donde tenemos ventajas competitivas, y es por Antofagasta, Atacama. Entonces si uno mira los últimos años, la región del Biobío se ha quedado atrás, digamos, no ha habido grandes proyectos que han entrado en operación, y si vemos para el norte sí están entrando muchos proyectos asociados a ese tipo de generación, solar principalmente, eólica, y también han entrado algunas centrales térmicas, porque recordemos, lo mencioné en el primer capítulo, que tiene que haber un mix, ¿no es cierto? La matriz de energía del país es una mezcla de distintos componentes. Hay veces cuando no está la energía solar necesitamos de otros productos, y eso hoy día esa función la cumplen las centrales hidráulicas de mayor envergadura y las centrales térmicas. Y también en el norte han aparecido algunas centrales térmicas en los últimos años. Como especialista tú en el rubro, ¿cuáles son los problemas o los principales problemas que tú has visto en la integración de tecnología sustentable en las regiones? Yo creo que para responder esa pregunta, Grace, hay que pensar primero, definir qué es lo que entendemos por tecnología y qué es lo que entendemos por sustentabilidad o tecnología sustentable en combinación. Fíjate que pensando un poco en las experiencias que hemos tenido en los últimos 20, 25 años de desarrollo energético a nivel regional, se me vienen a la mente 2 o 3 ejemplos que son interesantes como casos de experiencia y de lecciones sobre todo, para entender qué es lo que ha cambiado a partir de una forma de hacer proyectos de generación, de cómo se relacionan las empresas de la industria energética con las comunidades o con el consumidor final, a lo que hoy día ocurre. Se me viene el caso, obviamente, regiones que no están mencionadas aquí a propósito de lo que hemos conversado antes, pero que sí son súper importantes de traer a la mesa y a la colación, y yo nunca me olvido de Aysén y Magallanes. Creo que a pesar de ser sistemas no conectados con el resto del sistema eléctrico, Aysén y Magallanes, cada uno, por definición se habla de subsistemas eléctricos que están todos interconectados, pero al final son dos sistemas que no están dependientemente conectados con el resto del país. Entonces, la pregunta que ha surgido en los últimos años es cómo, a partir de centros de consumo que no son tan extensos, tan masivos en población, se hace una matriz sustentable también del punto de vista de las condiciones que tiene, primero, las regiones, tienen dotaciones de recursos muy distintos, obviamente, a lo que es el norte y el centro del país, y, por supuesto, de cómo esto se combina, se viabilizan proyectos de inversión con el tamaño de consumo que tienen estos sectores, estos dos sistemas. Son tamaños mucho menores en relación por la población existente. Por lo tanto, ahí hay experiencia. Hidroaysén, yo creo que para todos fue un tema de discusión que evidentemente saltó a la mesa esto de qué es lo que es tecnología sustentable. Nosotros queríamos desarrollo hidroeléctrico en el sur, pero evidentemente no se cumplieron las condiciones de sustentabilidad que la comunidad hoy día exige, ¿ya? Y por lo tanto fue un proyecto desechado desde el punto de vista de su materialización en términos de inversiones. Tengo otras experiencias, por ejemplo, lo difícil que fue construir un parque eólico en Chiloé,
y las dificultades que probablemente la industria hoy día tiene, la industria eólica en la isla de Chiloé, a propósito de que por mucho que sea tecnología de punta, renovable, etcétera, genera un impacto dentro de las comunidades que no están conformes con la forma que estos proyectos tienen del punto de vista de ruido, de impacto visual, etcétera, a pesar de que sabemos que hace un aporte energético y de forma muy conveniente quizás a la matriz. Y por último, la última experiencia que quiero mencionar a propósito de qué es lo que es tecnología y qué es lo que es sustentable, en el esfuerzo de la reconversión de calefacción, que ya lo dijimos en esta mesa, lo hemos dicho en otros programas, la calefacción a leña, que resulta ser un problema desde el punto de vista de contaminación, de emisiones y probablemente con muy pocas salidas hoy día del punto de vista material. Fíjate que una de las dificultades para instaurar proyectos de reemplazo de calefacción a leña por eléctrica es la poca disponibilidad de tecnologías en ciertas regiones, sobre todo en el sur. ¿Qué es lo que pasa al final? Y esto para hacerlo sencillo en su explicación. En el momento de pedir, por ejemplo, a ciertas empresas, proveedoras de equipos eléctricos que tengan en el fondo oferta y disponibilidad para hacer una instalación tal, fíjate que no hay masividad y tampoco hay muchos equipos de mantención y operación de esos equipos. Por lo tanto, frente a la disyuntiva de una persona que está en su casa, que quiere reemplazar porque tiene una conciencia ambiental o porque realmente el costo hoy día de tener energía eléctrica alimentando un sistema de calefacción es tan competitivo como la leña, cuando ésta realmente considera sus costos correctos, se ve ante la dificultad de que la masa comercial y técnica que hace posible esa factibilidad de calefacción no está disponible en regiones. Y eso yo creo que es el mayor de los problemas en términos de acceso tecnológico. Es la oferta finalmente que llega a regiones y que es mucho menor a lo que existe realmente en ciudades más centralizadas. Si uno mira, por ejemplo, un país como Alemania, que se desarrolló solarmente de una manera, todas las casas, y tú te paseas por Alemania y te encuentras con paneles solares en todas partes, el nivel de radiación de Alemania anda por ahí similar al de Valdivia, así. Muy bajo. O sea, en el Ñuble es probable que tengamos más radiación solar que Alemania. Pero sin embargo se puede hacer. Entonces lo que pasa es que, claro, tú comparas, digamos, y obviamente tienes la tendencia a irse al norte porque obviamente vas a tener una mayor producción, pero es completamente factible, así que felicitaciones al proyecto. Y lo otro, un poco también lo que decía Analía, el tema de infraestructura es muy relevante para desarrollar proyectos. Hay proyectos que se han caído porque no hay la infraestructura para llegar a eso, porque no hay carreteras, porque no hay puentes, y tal vez tomando un poco lo que decía Andrés, que hoy día los proyectos son más pequeños, ayuda un poco a este desarrollo, digamos, pero hoy día las ciudades no tienen la infraestructura, tal vez ni los profesionales, ni muchas otras cosas, por ejemplo, colegios, hospitales, por ejemplo, el tema de Hidroicén, los que no saben, digamos, había todo un problema porque el proyecto llevaba mucha gente. Mucha instalación. Entonces esa gente incluso dificultades de alojamiento. Claro, necesitaba hospitales, clínicas, ¿no es cierto? Colegios, cómo se atender. Y el proyecto en sí traía mucho desarrollo de puertos, puentes y caminos. Porque créanme, el equipamiento de Hidroicén no era pequeño, digamos, y eso tenía que poder ser bajado desde los barcos, digamos, y ser conducido hasta los lugares donde se hace la construcción. Por lo tanto, ese era un tema menor y mucho de la inversión de Hidroicén iba para infraestructura. Por lo tanto, yo creo que un problema que pueden tener algunas regiones hoy día es, si estamos hablando de grandes proyectos, de un tema de infraestructura y sin agregar el tema del sistema de transmisión, digamos, porque en el fondo hoy día tenemos un sistema de transmisión que se ha ido desarrollando en base a cómo se van generando los proyectos y no sé si lo mencioné la vez pasada, pero hoy día desarrollar un proyecto de transmisión toma 6, 7 años. Entonces, un poco lo que pasó en el norte de Chile, tuvimos un boom de energía solar, un boom de energía eólica, y nos encontramos que esa energía está ahorcada, está encriptada. Más del 80% de vertimiento de las plantas. Claro, que no podía salir. Entonces, hoy día a lo que se pretende solucionar eso a través de una planificación que se anticipa el tema, pero mucho que no anticipemos la planificación, el proyecto toma 7 años en construcción y hoy día construir una planta solar toma 1 año, y una planta solar, o sea, una planta eólica 2 años y una solar 1 año. Claro. Entonces, ese es también un tema de infraestructura tanto local, pero
pero también el sistema de transmisión tiene que ayudar. Yo quiero llevar la cuestión de la infraestructura un paso más allá, que es el carácter sistémico de la discusión energética de hoy. Totalmente. Hoy día la cuestión de energía escapa largamente al sector de energía y escapa largamente al Ministerio de Energía. Pensemos, por ejemplo, en el tema de los autos eléctricos. Todo el mundo habla de los autos eléctricos. Si mañana el 10% o el 1% de los santiaguinos tuviese un auto eléctrico, colapsa el sistema. O sea, la red de distribución... Porque si tú te llegas a enchufar a la casa a las 8 de la tarde al mismo tiempo, revienta el sistema. Entonces, ahí tú tienes que irte para atrás y decir, bueno, ¿cómo yo hago una gestión de la demanda, cierto, de esa carga? Para eso tengo que arreglar la ley de distribución, para eso tengo que tener tarificación distinta, tengo que trabajar en los estándares de los sistemas de carga, tengo que trabajar en un montón de cosas. Entonces, la revolución energética es tan colosal que va a cambiar de la forma en que vivimos, pero para enfrentarla como país y poder aprovechar esa ola y que no nos pase por encima, tenemos que pensar de una forma mucho más sistémica, y es una cuestión mucho más complicada. Ni siquiera el gobierno, ni siquiera el Estado, por no hablar de gobierno, está preparado, porque el Estado está organizado para resolver problemas del siglo XIX, en silos, ¿cierto? Y esto es una cosa que atañe al Ministerio de Energía, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Medio Ambiente, incluso al Ministerio de Relaciones Exteriores, para los acuerdos, ¿cierto?, con los productores de los autos. O de Economía o de Hacienda. Si tú piensas lo que está pasando en el mundo, y en Chile en particular, con la transición energética, la oportunidad que tenemos es colosal. Es colosal, no solo por el litio, sino también por el cobre, porque la transición energética el que gana es el cobre, más que el litio, y por el recurso solar que tenemos, y por otros desarrollos como el almacenamiento, baterías o hidrógeno a partir de energía solar. Entonces, este país en una generación este país va a ser otro si nosotros aprovechamos esta ola. Es muy tremendo y potente. Nosotros podríamos ser la Arabia Saudita de este siglo. Entonces, es muy grande la oportunidad. Las gracias a nuestros auspiciadores: Mainstream, Revista Energía, Congreso Internacional BioBio Energía. Y también a nuestros patrocinadores, el Ministerio de Energía, Fundación Energía Comunitaria. Esta ya es la 8ª misión tecnológica que emprendemos. Comenzamos por ahí por el año 2012 con primer grupo de empresarios, académicos, profesionales y representantes del sector público a un destino que nosotros definimos como prioritario, que es China, para conocer cuáles son los desafíos en materia energética que la segunda economía del mundo nos presenta. China es uno de los países con mayor desarrollo en los últimos años, y en lo que es tecnología, eficiencia energética, energía y energías renovables no convencionales, tiene mucho que contarnos. Y es por eso que en estos momentos estamos emprendiendo esta 8ª misión con este grupo de empresarios que van a ver qué oportunidades tenemos en el gigante asiático. En los casi 150 personas que han viajado con nosotros en estos 5 años de misiones tecnológicas, muchos de los empresarios, pero también muchas de las empresas y de las pymes que han participado, hoy día están estableciendo relaciones comerciales con China. Nosotros visitamos fundamentalmente la ciudad de Beijing, Shanghai y Suzhou. En Beijing lo que realizamos son reuniones con autoridades del gobierno chino. Visitamos también la Embajada de Chile en Beijing, nos reunimos con el embajador, conocemos de primera fuente cuáles son las prioridades para Chile, y en Shanghai desarrollamos lo que son las rondas de negocio y la visita de empresa. A partir de estas reuniones y de estas rondas de negocio, los empresarios que han viajado hoy día están estableciendo relaciones comerciales y relaciones de negocios. Porque una cosa es establecer una compra y venta con China, que se hace frecuentemente, y otra cosa es establecer una relación de negocios de largo plazo. Hay varias empresas, tanto regionales como nacionales, que hoy día tienen vínculos comerciales con China. Además de estos viajes, para nosotros es muy importante que el viajero, el que participa, sepa de la cultura de China, sepa de que es muy distinto hacer negocios con Oriente que negocios con Occidente. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental que visiten, por ejemplo, lugares como el Salón del Té, cuál es la cultura del té, cuál era la cultura medicinal de ello, visitar templos como el templo de Buda de Jade, pero también visitar todos los íconos que son parte esencial de China. Por ejemplo, la Gran Muralla China, por ejemplo, el Templo del Cielo o el Palacio de Verano, donde los emperadores gobernaban en la época estival.
Esto para nosotros es realmente importante y en conjunto con la Cancillería del gobierno chino, que organizamos estos viajes y junto a la Universidad del Desarrollo, ellos nos solicitan de que desarrollemos este tipo de visitas. Eso complementa lo que hoy día necesita una persona o una empresa para establecer relaciones comerciales con China. Conocer su cultura, a partir de su cultura, entender que los negocios se hacen de manera diferente. En un comienzo nosotros siempre lo focalizamos específicamente en materia de energía. Hoy día, al poco andar, ya en esta octava versión, ya no solamente incorporamos visitas a empresas específicas del área de la energía, sino que también visitamos, por ejemplo, municipios como el de Sutó, que han desarrollado todo un programa de materia de eficiencia energética, acorde con las nuevas tendencias de las ciudades inteligentes o los Smart Cities. Por otra parte, visitamos, por ejemplo, la fábrica de automóviles de la Volkswagen, que más allá de conocer cómo se fabrican tecnología en serie, es importante saber que fue la primera inversión extranjera en China. Cuando recién China abrió su mercado en el año 78, ya en el año 83 la Volkswagen estaba instalada, la alemana Volkswagen ya estaba instalada en China. Por lo tanto, han habido una evolución de los lugares y de las empresas que visitamos. Por cierto, también han ido cambiando las autoridades del gobierno chino, que ese es otro elemento importante a destacar. Hacer negocios con China también es hacer negocios con el Estado, muy distinto a lo que se hace en Occidente. Por lo tanto, para nosotros las reuniones con representantes de la Cancillería del gobierno chino son relevantes y eso lo hacemos también en cada visita. Otra de las evoluciones que hemos tenido es este acuerdo con el Instituto de Ciencias de Beijing, el cual imparte charlas en materia de economía, cultura, religión y relaciones internacionales. Hay que recordar de que de un tiempo a la fecha, en el año 2012, recién estaba asumiendo el presidente Xi Jinping en esos tiempos y nosotros fuimos parte del Congreso Programático del Partido Comunista Chino. Y hoy día Xi Jinping, el presidente de China, está asumiendo un segundo periodo. Y en ese sentido también han habido cambios importantes en lo que es relaciones internacionales. China es un país que defiende y promueve la paz en el mundo. Por lo tanto, ha sido un actor relevante, distinto a 5 años atrás, en todo lo que es el sector internacional y todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Entonces, esto ha habido una evolución importante que nosotros también, a partir de estas delegaciones, han podido vivir de manera presencial. Los quiero dejar invitados a que participen, se inscriban y se informen de nuestras próximas versiones de las misiones tecnológicas y culturales a la República Popular China. Revisen info.misacomunicaciones.cl.